Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, coincidiendo con esta cumbre de la OTAN, en este contexto de guerra que tenemos en Ucrania, he decidido hacer un vídeo sobre temas militares porque es un tema que he estado investigando un poquito, he querido informarme más y quería compartir contigo la información que yo he encontrado. Em, lo más importante es que el desequilibrio que habitualmente suponemos entre Estados Unidos y Occidente por un lado y otras potencias del mundo por otro en términos de capacidad bélica quizá no sea tan grande como tendemos a imaginar. Creo que muchos habréis visto una tabla como esta que refleja pues que el gasto militar de Estados Unidos es equivalente al de los 10 o 14 países siguientes del mundo sumados, ¿no? O sea, que Estados Unidos tiene un gasto militar muy superior al del resto de países y por lo tanto tiene una potencia bélica muy superior a todos los demás y que solo en el terreno de la guerra nuclear, digamos, hay un equilibrio histórico que se ha mantenido con Rusia, de alguna manera, pero que en términos de fuerzas convencionales claro, es incomparable pues Estados Unidos con Rusia, ¿no? Sabemos aquí que estos son datos de SIPRI, del Instituto de Estudios Estudios de la Paz de Estocolmo, que es una entidad que se suele citar, ¿vale? A nivel de recopilación de estos datos de gasto en defensa. Y Estados Unidos, con 800.000 millones en 2022, representa el 38% del gasto militar total del mundo, ¿no? Es casi la mitad del gasto del mundo entero, ¿no? Y Rusia, vemos que son 65.000 millones, que representa un 3% del gasto del mundo y vamos, que es más o menos equivalente al Reino Unido, que tendría un poquito más, y Francia un poquito menos. Claro, lo que pasa es que estas cifras son engañosas, porque para empezar estamos aquí hablando de dólares nominales, ¿vale? Entonces, cuando vemos estos datos, esto no tiene en consideración lo que cuesta pagar el salario de un soldado o de un administrativo o de una, yo qué sé, de cualquier elemento, sea de armamento, sea logístico militar, ¿vale? ¿Qué cuestan esas cosas en Estados Unidos o en Rusia? Y puede ser muy distinto, ¿no? Entonces, para empezar, tendríamos que introducir lo que se llama paridad de poder adquisitivo, que es una métrica que a menudo para comparar ¿no? las dimensiones de las economías de los países se usa, ¿no? Para igualar esas diferencias, para, digamos, eliminar la distorsión que produce los diferenciales de precios. Y contemplar lo que es realmente el tamaño de una economía en términos de bienes y servicios ¿no? que se pueden comprar con ese dinero. Y entonces, si aplicamos lo mismo al sector militar, no solo, digamos, tendríamos unos datos distintos contemplando la paridad de poder adquisitivo por país, sino que se puede contemplar la paridad de poder adquisitivo por país en el sector de la defensa. Entonces, aquí tenemos este señor, Peter Robertson, es un profesor de economía de la Universidad de Australia Occidental. Bueno, y él aquí tiene un artículo del año pasado en el que habla de cómo ha hecho una composición, digamos, para establecer una métrica comparativa a este nivel, ¿no? Y entonces los resultados que le dan a él salen en esta tabla y vemos que, bueno, vemos la primera columna sería de gasto en dólares corrientes, el resultado es un poquito, quiero decir, el dato inicial, ¿no? Estados Unidos 734.000, en la otra tabla teníamos 800.000 millones de dólares, porque estos son datos de 2019 que ha usado, ¿vale? Entonces, vemos este ranking, ¿no? Rusia con 65.000 millones. Ahora, la tercera columna
nos muestra esto ya ha introducido la paridad de poder adquisitivo a nivel de PIB, ¿vale? Ese corrector ha corregido por la diferencia de precios. Y Rusia sube a 165.000 millones. Pero además, cuando hace la paridad de poder adquisitivo en el sector militar, Rusia ya sube a 207.000 millones de dólares, en comparación con Estados Unidos, que sigue siendo 734.000, porque es la referencia, ¿no? Además, vemos aquí que, basándose en estos datos, él hace una estimación contrastando. Una estimación, bueno, él compara Estados Unidos con la suma de lo que podrían ser sus rivales, ¿no? Los tres siguientes, que serían China, India y Rusia, ¿no? Entonces vemos la suma de los tres en la segunda columna con dólares nominales y en la tercera columna ya con esta corrección, ¿no? Y vemos que la suma de China, India y Rusia es superior a Estados Unidos. Ahora, hay que considerar otra cosa. Claro, China e India son países con poblaciones enormes y ejércitos gigantescos, o sea, en términos de número de soldados, ¿no? Por lo tanto, digamos, el mantenimiento de sus fuerzas armadas tiene un fuerte sesgo, sobre todo en el caso de India, hacia, digamos, lo que es mantener un ejército numéricamente muy grande, ¿no? Y en el caso de Rusia, el gasto en equipamiento y en armamento es muy elevado, incluso en comparación con países de la OTAN o con el propio Estados Unidos. La fracción que Rusia dedica de su gasto militar a material, a armamento, y es muy elevado, es mucho más elevado. Aquí tenemos un artículo de 2019 de Michael Kaufman, que es un reputado especialista en asuntos militares de Estados Unidos, para nada un defensor de Rusia, que estima que el 50% del gasto de defensa ruso es para compras e investigación y desarrollo, el 50%, frente a lo que es a países como India, Estados Unidos o el Reino Unido, donde este gasto sería de entre el 20 y el 25%, ¿no? Entonces, tenemos este sesgo ruso hacia la compra hacia el gasto en material y en tecnología. Hay que pensar además que, a diferencia de otros países, Rusia compra localmente, ¿no? Compra su propia industria militar, todo su armamento. Tiene una enorme industria militar, es el segundo exportador. Creo que el 19% de las exportaciones, me viene así a la cabeza de alguna tabla que he visto, no la voy a buscar ahora, frente al 38% o algo así de Estados Unidos, como porcentaje del total de exportaciones del mundo, ¿vale? Entonces, Rusia no es como si India evidentemente, India, cuando le compra un tanque a Rusia, se lo compra más caro que cuando Rusia se lo compra a Rusia, ¿vale? Entonces, para que tengamos en cuenta este factor de que es una industria local, y además es una industria local reforzada en su necesidad de ser local desde 2014, cuando en aquel momento, o sea, antes del Maidán, en las industrias no solo... Bueno, toda la industria, incluida la industria militar como componente muy importante de sus industrias, de Rusia y de Ucrania, estaban muy entrelazadas y las tuvieron que separar después de 2014, ¿no? Entonces, Rusia tuvo que empezar a producir o buscar la forma de producir todo aquello que importaba a nivel militar de Ucrania. Previamente, y además en unas condiciones en las que Rusia estaba siendo sancionada internacionalmente por la anexión de Crimea, y con lo cual Rusia ha tenido como que centrarse mucho en tener esa autonomía o esa independencia de su industria militar. Existe un factor también fundamental, que es, digamos, el tipo de fuerzas armadas, ¿vale? Si pensamos en Estados Unidos es lo que se llamaría una potencia insular, básicamente.
porque tiene un océano a cada lado y sus enfrentamientos militares, si se van a producir en un lugar que no sea México o Canadá, ¿verdad? Suponen que se tienen que cruzar océanos. Es decir, por vía terrestre Estados Unidos no puede ser ni conquistada ni conquistar, ¿no? Entonces, gran parte de su ejército es básicamente la Marina y la Fuerza Aérea, ¿no? Y no es esa red de bases que tienen en todo el mundo y todo el gasto que va aparejado a eso, ¿verdad? Entonces, es un tipo de fuerza militar pensada para proyectar poder en el exterior a través de pues guerras como las que hemos conocido, ¿no? De Irak y Afganistán, etcétera, ¿no? O sea, tienes una capacidad logística de proyectarte en el mundo para luchar quizá más con potencias menores, ¿no? Ahora bien, Rusia es una potencia continental terrestre, tiene fronteras de miles y miles de kilómetros con distintos países, con potencias como China o con países de la OTAN, ¿no? Entonces, su planteamiento de defensa es uno de defender todo ese perímetro, ¿no? Entonces, se ha centrado lógicamente, en el gasto en ejército terrestre y en pues todo lo que tiene que ver con misiles, ¿no? Entonces, claro, o sea, no es solo que el diferencial de gasto no es tan grande como hemos supuesto inicialmente, no es tanto que quizás te cunde de una manera distinta, ¿no? La capacidad de gasto que tienes, sino que, digamos, estás preparado para una cosa o estás preparado para otra, ¿no? O sea, Estados Unidos quizás está más preparado para la guerra de Irak, ¿no? Y Rusia está más preparado, pues, para una guerra como la que estamos viendo, ¿no? Entonces, si tuviera que, digamos, si Occidente, si Estados Unidos quisiera enfrentarse realmente a Rusia en digamos, en su perímetro ¿no? de Ucrania o de sus fronteras occidentales, no sé yo cuál sería el resultado, ¿no? Porque si vemos una comparativa a nivel armamentístico de las fuerzas de tierra y de artillería principalmente, vemos que digamos, el equilibrio no es nada favorable ni a Estados Unidos, no solo a Estados Unidos, sino a la suma de Estados Unidos y los países de Europa Occidental. Vamos a verlo aquí. Aquí tenemos esta web que se llama globalfirepower.com, potencia de fuego mundial, ¿no? O global. Y entonces esto, bueno, para los aficionados a los temas militares me imagino que debe ser bien divertido. Bueno, tengo que reconocer que un poco me he divertido, ¿no? Jugando con sus herramientas. Entonces, aquí puedes hacer comparaciones entre, o sea, tienen, digamos, tienen unas bases de datos, me imagino, con todos los elementos militares de los distintos países del mundo. Y entonces puedes hacer cálculos no instantáneamente te muestra comparativas y tal. Entonces, aquí tenemos la comparación entre Estados Unidos y Rusia, 2022, ¿vale? Entonces, esto comprende todo tipo de factores, desde la población hasta ¿no? los efectivos del ejército permanente, la reserva, cuántos podría movilizar, la capacidad económica a distintos niveles, la capacidad geográfica y después ya las capacidades de armamentos, no se hace una valoración del nivel de capacitación, etcétera, ¿no? Pero entonces, en el lado azul, digamos, es Estados Unidos y el rojo es Rusia, ¿vale? Entonces empieza, bueno, con población y este tipo de cosas, pero vámonos a parte financiera. Ahora, potencia aérea, ¿no? Y vemos aquí que efectivamente Estados Unidos es muy superior, ¿no? 13.000 aviones frente a 4.000 de Rusia, ¿no? Aquí ya son los distintos tipos de aviones, helicópteros también. Vale, ahora, fuerza terrestre. Entonces aquí cambia la cosa, ¿no? Porque tenemos tanques, Rusia 12.000, Estados Unidos 6.000. Y ojo, hay que pensar que están probablemente en Estados Unidos, ¿no? Que no estarán
o sea, habrá muchos tanques americanos en Europa, no sé cuántos, ¿no? Pero también habrá en Estados Unidos. De cara en un conflicto, si habría que transportarlos o qué. Estos son vehículos blindados, bueno, tiene más Estados Unidos. Pero después, en las categorías de artillería, artillería autopropulsada, 6.500 Rusia, 1.500 Estados Unidos, o sea, es un ratio de 4-1. Artillería remolcada, 7.500 a 1.400. Lanzacohetes móviles, 3.400 a 1.400, ¿no? Entonces, bueno, vemos que el material bélico terrestre, vemos que Rusia es claramente superior. En fuerza naval, pues vuelve a ser Estados Unidos. Esto es el número de barcos, pero después vemos que en portaaviones Estados Unidos tiene 11 y Rusia tiene 1, ¿no? Aunque en submarinos, por ejemplo, pues están más igualados, ¿no? Y los submarinos te pueden fastidiar, ¿no? A la hora de llevar material, ¿no? Entre continentes y tal, ¿no? Bueno, entonces en esta web os voy a mostrar, tiene una herramienta que te permite construir coaliciones. Entonces vamos a construir una coalición con, por un lado, los países occidentales, ¿vale? Vamos a poner Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia. ¿Qué pongo? ¿España o Canadá? Estoy pensando en todos los grandes de la OTAN, digamos. Voy a poner España. Y pongo Polonia. Polonia no tiene casi nada. Da igual. ¿Vale? No puedo poner más. Puedo poner hasta 7. Entonces aquí abajo me los ha sumado, ¿no? Y entonces voy a crear la segunda coalición y la segunda coalición va a ser Rusia. Rusia, nada más. ¿Vale? Entonces tengo el lado azul, los occidentales, los buenos, y al lado rojo, los malos. Entonces, vemos que las categorías de tanques, Rusia, con 12.000, sí tiene más tanques que todos estos países que hemos dicho juntos. Pero en las categorías de artillería, 1.800 los occidentales y 7.500 Rusia. Y artillería de cohetes, 1.600 frente a 3.400. Claro, esto, AFVs creo que son los vehículos blindados, ¿vale? Pero la cuestión principal aquí es que, claro, si Rusia tiene más artillería, esto me hace pensar a mí que también Rusia tiene más industria de artillería. O sea, Rusia puede fabricar más artillería de la que puede fabricar Occidente, ¿no? O sea, porque para la guerra terrestre, o sea, podríamos decir, bueno, pero si Occidente se pone las pilas y se pone a fabricar, bueno, pero igual tiene que fabricar las fábricas, ¿no? Y Rusia igual ya las tiene. ¿Vale? Esto por un lado. Después os quiero mostrar otra cosita. Este es un artículo publicado en RUSI, que es el Royal United Services Institute, que, bueno, en su propia página ellos se jactan de ser como el think tank de asuntos militares más antiguo del mundo, ¿no? Es el think tank de asuntos militares real, ¿no? Británico, y creo que dicen que tienen 200 años de historia o algo así. Bueno, en todo caso tratan asuntos geoestratégicos y militares de una forma bastante en profundidad. Y aquí apareció el otro día un artículo de este señor Alex Vershinin, que es un teniente coronel recién retirado del ejército americano, que
que ha tenido 10 años de experiencia en Corea, Afganistán, Irak, digamos en primera línea, dicen. No sé bien a qué se refiere esto. Frontline experience, ¿no? Es experiencia en frontline, sería como la línea, pues yo qué sé, la línea de contacto entre Estados Unidos y sus problemas. No creo que haya luchado en la guerra de Corea, entre otras cosas porque creo que tiene mi edad más o menos. Aunque yo me veo bien en comparación con él. Bueno, volviendo al tema. Este señor ha escrito este artículo titulado ¿Puede Occidente todavía proporcionar el arsenal de la democracia? Y básicamente viene como a hacer como una llamada de atención sobre la posición de relativa debilidad en la que se encuentra Occidente si se tiene que enfrentar a Rusia en esta situación. Y no solo si se tuviera que enfrentar de forma directa, sino en la actualidad si puede realmente apoyar a Ucrania de una forma que pueda ser exitosa. Lo tengo aquí, lo he pasado por el reverso, entonces voy a leer un poco, ¿vale? La traducción no es perfecta, con lo cual voy a leer algunas partes. La primera, que hace como una presentación de la situación. La guerra en Ucrania ha demostrado que la era de la guerra industrial todavía está aquí. El consumo masivo de equipos, vehículos y municiones requiere una base industrial a gran escala para el reabastecimiento. La cantidad todavía tiene una cualidad propia. El combate masivo ha enfrentado a 250.000 soldados ucranianos junto con 450.000 soldados ciudadanos recientemente movilizados contra 200.000 tropas rusas y separatistas. Eso está en línea con las otras estimaciones que yo he visto siempre, ¿eh? Es decir, aunque los medios de comunicación desde el primer momento hayan retratado como al ejército ruso como abrumadoramente superior numéricamente, no es cierto. Porque Ucrania ha hecho una movilización total y ya tenía un ejército muy grande Ucrania, ¿no? Entonces el ratio de efectivos de soldados es de 3-1 a favor de Ucrania. El esfuerzo por armar, alimentar y abastecer a estos ejércitos es una tarea monumental. El reabastecimiento de municiones es particularmente oneroso. Para Ucrania, esta tarea se suma a las capacidades rusas de fuego profundo que apuntan a la industria militar ucraniana y las redes de transporte en toda la profundidad del país. El ejército ruso también ha sufrido ataques transfronterizos ucranianos y actos de sabotaje, pero a menor escala. La tasa de consumo de municiones y equipo en Ucrania solo puede ser sostenida por una base industrial a gran escala. Esta realidad debería ser una advertencia concreta para los países occidentales que han reducido la capacidad industrial militar y sacrificado escala y eficacia en aras de la eficiencia. Esta estrategia se basa en suposiciones erróneas sobre el futuro de la guerra y ha sido influenciada tanto por la cultura burocrática en los gobiernos occidentales como por el legado de conflictos de baja intensidad. Actualmente, Occidente puede no tener la capacidad industrial para luchar una guerra a gran escala. Repito, Occidente puede no tener la capacidad industrial para luchar una guerra a gran escala. Si el gobierno de Estados Unidos está planeando convertirse una vez más en el arsenal de la democracia, entonces las capacidades existentes de la base militar industrial de Estados Unidos y las suposiciones centrales que han impulsado su desarrollo deben ser reexaminadas. Entonces, aquí lo que pasa a hacer es una estimación del número de proyectiles disparados por día por Rusia en Ucrania, basándose en información de misiones de fuego del Ministerio de Defensa ruso entre el 19 y el 31 de mayo. Su conclusión, haciendo cálculos de distintos tipos de artillería, la composición de las unidades, los batallones, yo qué sé, ¿vale? Estas cosas no vamos a entrar en detalle en ello, pero la estimación que hace él es que se disparan 7.000 proyectiles al día. Lo cual tengo que decir que es una cifra muy distinta a la que yo vengo leyendo en general por parte de gente como Scott Ritter, pero también
en artículos publicados en el New York Times y el Washington Post que hablan de que a día de hoy Rusia estaría disparando 50.000 a 60.000 proyectiles frente a 5.000, 6.000 que estaría disparando Ucrania. Estos son cifras de tipo más periodístico. También es un periodo distinto. Esto es mayo. No, los datos con los que hace esta estimación este hombre son de mayo. No lo sé. En todo caso, él hace esta estimación de 7.000 proyectiles y entonces dice, vale, ¿cuál es la capacidad de producción de proyectiles o cuántos tiene y cuántos puede producir Occidente? Y entonces, en su estimación, básicamente habla de que en 2020 se redujo el gasto en munición en un 36% en Estados Unidos, hasta llegar a los 425 millones, y que se iba a reducir todavía más. Entonces habla de distintos tipos de municiones, pero básicamente dice, la producción anual de Estados Unidos de proyectiles de artillería daría para 10 días de guerra en Ucrania. Para 10 días de guerra. Incluso si fuera una sobreestimación lo que ha estimado de Rusia en un 50%, solo daría para 3 semanas la producción anual de Estados Unidos. Y no solo esto se aplica a la artillería, sino también para, por ejemplo, los famosos Javelin o los Stinger. Dice que Ucrania dice que está gastando 500 de estos misiles al día, pero también dice que Lockheed Martin produce 2.000 al año. Que Estados Unidos ha enviado 7.000 misiles de Javelin a Ucrania, que es la tercera parte de todo su arsenal, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, lo que viene a decir es que no hay producción actualmente, no hay arsenal, no hay municiones de artillería. Occidente no tiene. No tiene desde luego para, digamos, una guerra de desgaste como la que está librando Rusia ahora mismo, y Rusia parece que sí tiene. No hace una estimación de cuánto tiene Rusia, pero habla de que en no sé qué fábrica contrataron a 500 nuevos trabajadores donde estaban fabricando municiones, en Rusia, ahora en abril. No hace una estimación de eso, pero bueno, sí que dice, esto es lo que están gastando. Entonces, y entonces incide en el hecho de que, digamos, no solo es una cuestión de lo que tienes y de lo que puedes enviar, sino es de lo que puedes tener. Dice, el segundo supuesto crucial, a ver, sí, es arriba este párrafo, ¿no? El segundo supuesto crucial es que la industria puede encenderse y apagarse a voluntad. Este modo de pensar fue importado del sector empresarial y se ha extendido a través de la cultura de gobierno de Estados Unidos. En el sector civil, los clientes pueden aumentar o disminuir sus pedidos. El productor puede ser perjudicado por una caída en los pedidos, pero rara vez es que la caída sea catastrófica. Pero rara vez la caída es catastrófica porque por lo general hay múltiples consumidores y las pérdidas se pueden difundir entre los consumidores. Desafortunadamente, esto no funciona para las compras militares. Solo hay un cliente en los Estados Unidos para los proyectiles de artillería, el ejército. Una vez que los pedidos caen, el fabricante debe cerrar las líneas de producción para reducir los costos para mantenerse en el negocio. Las pequeñas empresas pueden cerrar por completo. La generación de nueva capacidad es muy difícil, sobre todo porque queda tan poca capacidad de fabricación de la que se pueda atraer a trabajadores cualificados. O sea, básicamente dice
cuando el ejército americano deja de comprar estos proyectiles, toda la cadena de suministro, todas las empresas del sector cierran y los trabajadores se buscan empleos en otro lugar. Entonces ni siquiera, no, o sea, cambian de sector. Entonces tienes que reconstruir el sector de cero, ¿no? Es que esto me hace pensar en cuando empezó la crisis del COVID. O sea, ¿os acordáis cuando no había mascarillas? O sea, una cosa tan simple como una mascarilla, tan simple, pues tardamos como un mes, ¿no? En empezar en que se empezaran a fabricar a una escala suficiente como para que pudiéramos acceder a ellas el conjunto de la población. Pues esto lleva más tiempo, claro. Esto lleva más tiempo. En fin. Nada, con esto concluyo, ¿no? O sea, con esta advertencia de este señor a Occidente sobre las dificultades que se van a encontrar para realmente hacer frente a Rusia en Ucrania, ¿no? Más allá de todas las palabras, ¿no? Como las que oímos ahora de los nobles compromisos, ¿no? Que se expresan ahora en Madrid en esta cumbre de la OTAN, estamos todos unidos, le enviamos un mensaje fuerte a Rusia, en fin. A colación no quería acabar este vídeo sin tocar el tema de Turquía y Suecia. Tengo que reconocer que me ha sorprendido la rapidez con la que se ha anunciado que se abren las puertas de la OTAN a Turquía. Sin embargo, bueno, creo que en primer lugar, es un gesto mediático que ha conseguido Jens Stoltenberg y que ha conseguido Estados Unidos. Creo que lo querían. Hay una negociación en curso y se ha firmado este memorando de entendimiento entre Turquía, Suecia y Finlandia, que vamos a ver qué camino tiene esta cosa, porque hay elecciones en Suecia en septiembre, hay elecciones en Turquía el año que viene, ha habido recientemente una moción de censura que en la cual el gobierno sueco, para no caer, ha necesitado del voto de una separatista kurda, y el memorando de entendimiento, vale, aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, primero hablan de, digamos, se reafirma el compromiso en la lucha contra el terrorismo, se reafirma que el PKK está proscrito como organización terrorista en Suecia, y en Finlandia, que Finlandia y Suecia no darán apoyo al YPG, que es esta rama, digamos, del política, o digamos, son los kurdos en Siria, ¿no? Entiendo yo, no soy un especialista en asuntos kurdos, pero creo que es esto lo que representa. Hacen referencia a unas enmiendas al Código Penal en Finlandia que, digamos, prohíben algo así como sería, yo que sé, el enaltecimiento del terrorismo. Y después hablan de que había un bloqueo a la exportación de ciertas armas suecas, que creo que y finlandesas, no sé si solo suecas. En fin, había cierto tipo de material bélico que Suecia se oponía a venderle a Turquía por lo que estaba haciendo Turquía con los kurdos. Y esto se va a acabar porque Suecia y Finlandia, como podrían, no vetar a nivel de exportaciones de armas a un aliado de la OTAN. Esto lo afirman, ¿vale? Ahora bien, en el párrafo 8, dicen que entonces van a establecer una estructura de diálogo, un mecanismo de cooperación como permanente sobre asuntos de lucha contra el terrorismo.
¿no? Entonces van a establecer unas estructuras cooperativas en este sentido. Y que Finlandia y Suecia abordarán las deportaciones pendientes de una serie de sospechosos de terrorismo cuya extradición Turquía les está pidiendo. Y también que Finlandia y Suecia investigarán y prohibirán la financiación y las actividades de reclutamiento del PKK y de otras organizaciones terroristas y otros grupos afiliados o inspirados en línea con el párrafo 5. Bueno, dicen que prohibirán la financiación, entonces, de ciertos grupos. Entonces, aquí hay unos compromisos de Suecia y Finlandia respecto de lo que van a hacer sus parlamentos y también sobre las deportaciones, de lo que van a hacer sus tribunales. Solo digo, a lo mejor todo esto va adelante, va como un tiro, porque la presión política es tal que esto va como un tiro. Pero me consta que hay una población kurda de 100.000 kurdos en Suecia que ya se han colocado políticamente de manera bastante fuerte. Esto tiene una historia. Y lo que Turquía, y aquí esto es un compromiso gubernamental de Finlandia y Suecia, de hacer ciertas cosas que tendrán que hacer sus parlamentos y sus tribunales. ¿Vale? Entonces, sí, o sea, esto es una declaración, es un memorando de entendimiento. Ahora, esto tiene un recorrido. Los parlamentos, o sea, los 30 países miembros de la OTAN tienen que aprobar estas candidaturas en última instancia. Esto tiene un proceso. Y en el caso esto tendrá que pasar por el Parlamento turco. ¿Lo aprobará el Parlamento turco? ¿Lo aprobará en función de lo que haya aprobado previamente el Parlamento sueco? Hay elecciones en Suecia, hay elecciones en Turquía. Esta cosa yo creo que va para largo. En todo caso, es un punto mediático que marca la OTAN. O sea, esto es innegable. Pero bueno, ya veremos qué recorrido tiene y si esto se puede atascar, porque si hay deportaciones, hay tribunales de derechos humanos, no sé, esto es una cosa que, quién sabe, igual puede acabar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es que, en fin, o sea, hay cosas así de por medio, ¿no? Bueno, y después dice una cosa aquí al final, que dice que Finlandia y Suecia se comprometen a apoyar la plena implicación de Turquía y otros aliados que no forman parte de la Unión Europea en las iniciativas de la política común y de defensa de seguridad y defensa de la Unión Europea. O sea, Finlandia y Suecia le están vendiendo su política respecto de asuntos europeos en la Unión Europea a Turquía. Bueno, ya veremos dónde va todo esto, ¿no? Porque ahora es ahora y después es después. Pero bueno, quién sabe. Bueno, nada, espero que hayas disfrutado de este vídeo, que hayas aprendido las mismas cosas que he aprendido yo antes de hacerlo, en todo caso, y que y que me pongas un me gusta, compartas el vídeo, te suscribas, evidentemente, si no lo has hecho todavía, y nada, déjame un comentario si quieres qué te parece toda esta cosa, este equilibrio de fuerzas. ¿Estoy equivocado en algo? Bueno, nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, cuídate, chao, chao.